Amar por compasión, capítulo 3, de Bárbara Cartland. Por supuesto. ¿Qué hora sería conveniente para usted? Bueno, es difícil. Ella titubeó. No puedo pedirle que venga a verme aquí. Lo comprende, ¿verdad? Desde luego. ¿Y por qué no viene usted a verme?, preguntó Morgan. Ella continuaba dudando. Preferiría no ir al castillo, respondió por fin. Entonces, ¿qué sugiere? Porque usted deseaba verme, ¿no? Sí, tengo que verlo, asintió Jocelyn. Podríamos vernos en el Folly. Ya sabe dónde está, ¿no? ¿Quiere decir en las ruinas en la cima de Beecher Hill? Exactamente. Podría estar allí antes del almuerzo, como a las 12. Papá estará en las caballerizas y yo. Podrá escaparse a esa hora, concluyó Morgan. Cierto, afirmó ella con alivio. Pero usted comprende, ¿verdad? Quiero decir, porque no quiero que venga aquí. Por supuesto, señorita Combe. Estaré allí a las 12. Muchas gracias. Jocelyn colgó el receptor y él lo mismo. ¿Qué querrá de mí?, se preguntó Morgan. Le pareció muy extraña la conversación que acababa de sostener con la hija del hombre que se había convertido en su enemigo solo porque le compró la casa. Comprendía, por supuesto, el golpe tan grande que había significado para Buckingham Combe deshacerse del castillo en el que había crecido y que guardaba la historia de la familia. Pero no estaba preparado para el intenso odio que Buck le demostró tan pronto como se completó el trato y el dinero acordado cambió de manos. Desde ese momento, nada fue lo suficientemente malo para Morgan. Si hubiera echado a los Combe del castillo sin pagarles un solo centavo, Buck no hubiera tenido una opinión peor del nuevo dueño. Le había ordenado a Jocelyn que ignorara la existencia de Morgan Wright, aún durante las partidas de caza. Desobedeciendo las órdenes de su padre, Jocelyn lo saludaba con una tímida inclinación de cabeza cuando se encontraban frente a frente, pero trataba en lo posible de evitarlo. Morgan estaba sorprendido ante la actitud de Buck, y su ejemplo fue seguido por muchos otros, pues Warwickshire era un condado cuyos habitantes eran muy intransigentes. Cuando Morgan tomó posesión del castillo, le pareció muy extraño que los inquilinos de las cabañas soportaran las malas instalaciones sanitarias, los techos con goteras y las casas húmedas, y que se abstuvieran de quejarse ante su terrateniente. Era la clase de lealtad que Morgan no había encontrado jamás, y cuando nadie apreció las mejoras que introdujo, se dijo que nunca entendería a esa gente. Con el castillo había comprado también 3/4 partes de la aldea, y aunque las cabañas de techos de paja eran muy pintorescas, cualquier inspector consciente las hubiera declarado inhabitables desde hacía mucho tiempo. Pero lo que más le amargaba era que la mayoría de los antiguos inquilinos de las cabañas se rehusaran a aceptarlo como el nuevo dueño. Cuando tenían algo que pedir, lo cual ocurría muy a menudo, no le escribían a él, sino a Buck Combe. Rotulaban las cartas con el nombre del varón y las llevaban a mano a la casa solariega. De allí se las enviaban después a Morgan con uno de los sirvientes, sin añadir siquiera una nota. Es cierto que algunos de los inquilinos jóvenes estaban contentos de vivir bajo un techo que no goteara y de contar con luz eléctrica y agua corriente, pero eran muy parcos en demostrar su gratitud, y él sabía que lo miraban con aprensión cuando los visitaba para comprobar cómo estaban las cosas. Pero nada ni nadie podía empañar el intenso gozo que Morgan sentía de haberse convertido en propietario del castillo. Se sentía ligado a él con una alegría y un cariño que igualaba, o quizá excedía, el sentimiento que abrigaban los Combe hacia su casa natal. Lo amaba, le gustaba contemplar los paneles oscuros y rajados por los años, y se deleitaba escuchando el sonido de sus pasos por el gran salón de las raídas banderas. Tocaba las balaustradas de roble cuando subía para irse a la cama, como si las estuviera acariciando, y podía contemplar durante horas las llamas reflejadas en los postes de su cama, sintiendo que su historia formaba parte de él. Aunque no podía explicar sus sentimientos, los aceptaba porque eran demasiado vívidos para negarlos. Toda la semana estaba ocupado en Londres. Su viaje a América lo había alejado de Inglaterra durante 2 meses y planeaba otros viajes para el siguiente verano.
No tenía tiempo para preocuparse por la enemistad de Buck y sus amigos, o por la ingratitud de sus inquilinos. Tenía empleados cerca de 30,000 hombres, la mayoría de los cuales, según creía, lo consideraban un jefe justo y considerado, y eso era suficiente para él, aunque a veces le irritaba tener en sus manos un problema insoluble. Era hora de partir para la cacería. Bajó hasta donde lo estaba esperando el automóvil y partió solo, dejando desencantados a los 2 cachorros que esperaban que los llevara consigo. La partida no era muy grande. Algunos granjeros y los que asistían regularmente durante la estación. La mayoría de ellos lo saludó con una inclinación de cabeza, pero Morgan solo se preocupó de entablar conversación con un hombre llamado Helton. «Buenos días, Wright», lo saludó y le preguntó qué mejoras le había hecho al castillo. «Muy pocas que se noten», replicó él. «Un baño o 2 y la calefacción central son las más importantes». «Sí que las necesitaba», observó Helton. «No he conocido una casa más fría. No me explico cómo lo soportaba Helen Combe. A la mayoría de los americanos las casas de Inglaterra les parecen heladas». «¿Lady Combe era americana?», preguntó Morgan con interés. «¿Era?, querrás decir». «Es. No ha muerto». «Lo siento», contestó Morgan. «No lo sabía. Como nunca la oí mencionar». «Ella y Buck están separados. Lady Combe lo abandonó hace como 10 años y él nunca menciona su nombre». «Usted no podía saberlo». «Por supuesto que no, ya que siempre los había visto solos a él y a su hija». «Tienen otra hija, una muchacha adorable, según tengo entendido. Mi hermano la vio en Londres la temporada pasada y se quedó sorprendido ante su belleza». «Oh». Morgan no tenía nada más que agregar, pero estaba muy interesado en la conversación. Sin saber por qué, evitaba hablar de los Combe, porque tenía que reconocer que deseaba saber más acerca de ellos. Morgan había adoptado una actitud desafiante en vista de que lo ignoraban y de que, después de sus breves tratos de negocios, Buck lo había hecho a un lado. «Muy bien», se dijo. «Vivirían sus vidas aparte, separados tan solo por una franja del parque, y tan aislados uno del otro como si vivieran en diferentes países». Le mortificaba pensar que, mientras estuvieran ocupados en los tratos relacionados con la venta, Buck se había portado con amabilidad y Morgan había llegado a pensar en pedirle consejo acerca de la propiedad, del castillo y sobre sus caballos. Ahora los abuesos empezaban a husmear entre unos matorrales situados al lado oeste del bosque. Al grito triunfal de «En marcha», los jinetes partieron, tratando de colocarse en el mejor lugar. Morgan galopó un poco alejado de ellos, sobre la pradera. Cuando se aproximó a la cerca, frenó un poco a su caballo para prepararse para el salto y vio pasar junto a él, a toda velocidad, una cabalgadura que libró la cerca apenas por unos 30 centímetros. El jinete era Buck Combe. «Diablos», se dijo, «ese sí que sabe montar». Jocelyn salió de la casa por una puerta lateral, llevando en el bolsillo de su viejo abrigo la miniatura, envuelta en papel de seda. Se sentía como una conspiradora. Buck se había disgustado cuando le dijo que no lo acompañaría hasta las caballerizas. «Quería que le echaras un vistazo a Firefly», le había dicho. «Me parece que está cojeando». «Ahora no puedo», le contestó. «Tengo 1,000,000 de cosas que hacer en la casa». Salió de la habitación dejándolo solo con su disgusto. Y mientras se dirigía a la cita, se preguntaba cuál habría sido su reacción si hubiera sabido lo que ella se proponía hacer. Ya era bastante malo que fuera a encontrarse con Morgan Wright, pero Buck nunca le perdonaría que le hubiera pedido un favor. Sin embargo, no tenía alternativa. Había hablado con algunos comerciantes en Londres y todos le habían dicho lo mismo. La situación estaba difícil. Estaban dispuestos a aceptar la miniatura y exhibirla en sus tiendas en caso de que alguien se interesara por ella y quisiera comprarla. Y si ello ocurría, venderían a comisión. Jocelyn no pudo obtener de ninguno de ellos una oferta definitiva. Deseaba el dinero en efectivo y no estaban dispuestos a dárselo. «Pero usted podría hacerme alguna oferta», le había dicho al hombre que hacía 10 años había visitado el castillo, ofreciéndole a Buck un buen precio por algunos de los cuadros. Hace 10 años no habían querido vender, pero, como les recordó el comerciante,
El año 29 era muy diferente al de 1939. La gente no está comprando nada estos días, señorita Comp. Puede ser que encuentre un comprador que le pague lo que vale la miniatura, pero solamente alguien que esté interesado en esta pieza en particular. Alguien que esté coleccionando pertenencias de los Comp, por ejemplo. ¿No hay algún familiar que quisiera comprarla? Si lo hubiera, había contestado Jocelyn, ¿no estaría acudiendo a usted? No, supongo que no. Pero, ¿qué me dice del señor Wright? Él compró el castillo con todos los cuadros y puede que le interese tener la colección completa. ¿Por qué no se la ofrece a él? Después de un momento de silencio, Jocelyn dijo determinada, «Gracias por su consejo. Pensaré en lo que me ha dicho». Hablé con el señor Wright. Su primer impulso fue jurar que él sería la última persona a quien ofrecería la miniatura. Book nunca se lo perdonaría, y ella no podía rebajarse a aceptar más dinero de él. Habían obtenido una buena suma y, en el fondo, Jocelyn comprendía que se habían portado mal con él. Después de todo, no era su culpa si era rico. Al igual que Book y ella no habían podido evitar ser pobres. Morgan Wright era lo que su propio padre había dicho de él, del mismo modo que Book era el resultado de su larga línea de antepasados. El resultado de generaciones anteriores, pensó, se antoja como una novela, pero no tiene utilidad práctica. Se puso en contacto con otros comerciantes, pero con el mismo resultado. Todos le informaban que harían algunas averiguaciones y que se comunicarían con ella si encontraban a alguien interesado en la miniatura. Pero todo ello significaba una pérdida de tiempo y ella necesitaba el dinero con urgencia. Tenían que saldar sus cuentas. Algunos acreedores ya se estaban impacientando. Los sueldos de los sirvientes tendrían que pagarse dentro de una semana y no tenían un solo centavo en el banco. Jocelyn se alejó de la casa atravesando el huerto de la cocina, que estaba completamente descuidado. Las hierbas crecían entre los sembrados de espárragos y había que recoger las frutas. El jardinero principal, que había servido al padre de Book, tenía más de 70 años y solo contaba con la ayuda de un muchacho inexperto, quien, las más de las veces, tenía que trabajar en las caballerizas. El prado al frente de la casa estaba recortado, pero el resto del jardín crecía silvestre. Caminó por el bosque que rodeaba la parte trasera de la casa y se unía a las plantaciones de higo en las inmediaciones del castillo. Cada paso que daba le traía recuerdos de su niñez. En este bosque ella y Fleur habían jugado todos los días, subiéndose a los árboles y construyendo albergues con ramas caídas y hojas secas. Fleur siempre había sido muy imaginativa, pues era quien sugería los juegos más interesantes y, como recompensa, exigía desempeñar el papel más importante, y Jocelyn se contentaba con seguirla. ¿Y quién hubiera seguido a Fleur? Su rubio cabello tenía el tono dorado de la luz solar y sus ojos brillaban excitados mientras, con gran vivacidad, inventaba alguna historia. Fleur siempre había sido tan vívida como una llama y tal vez igual de incierta. Una nunca estaba segura de cómo reaccionaría, pero eso era lo que la hacía tan encantadora. Nadie podía estar en compañía de Fleur y sentirse aburrido. Jocelyn la había amado. Había sido su devota esclava, hasta el momento en que tuvo que escoger entre ella y su madre, o Book. Pero algunas veces extrañaba a Fleur y se preguntaba qué estaría haciendo, y al final del bosque se acercó a la tierra plana, donde tantas veces habían galopado ambas en sus ponis. Dobló hacia la derecha y en 20 minutos llegó a Folly. No había señales de Morgan Wright y por la mente de Jocelyn cruzó la idea de que él podía fallarle. ¿Y si no acudía a la cita? ¿Y si fallaran sus esfuerzos y no pudiera obtener dinero de él ni de nadie más? ¿Qué sería de ellos? Sabía muy bien que era inútil tratar de hablar con Book. Lo había intentado antes, pero él se aferraba a su fácil filosofía de que algo bueno sucedería. Pero ella no podía compartir su optimismo. Se despertaba a medianoche, haciendo cálculos y cuentas que nunca daban un saldo a su favor. Wright tenía que venir, se dijo ahora, y mientras lo deseaba desesperadamente, se escuchó a sus espaldas el sonido de cascos. Se volvió y lo vio aproximarse a caballo, sin saber por qué. Esperaba verlos llegar a pie.
Su figura es excelente a caballo, se dijo, a pesar del instintivo deseo de odiarlo, y él sujetó las riendas de su montura al llegar junto a ella. «Buenos días, señorita Combe», dijo. «Temí llegar tarde». Desmontó y después de darle de palmaditas en el cuello a su caballo, le sonrió a Jocelyn. «¿Qué le parece Glorious Morn?», preguntó. «Es una nueva adquisición y estoy muy orgulloso de ella». «Me gustaría ser su dueña», repuso Jocelyn sin reflexionar. «¿Cuándo saldrá a cazar de nuevo?», volvió a preguntar Morgan Wright. «Espero que dentro de una semana. Es desesperante que mi caballo haya empezado a cojear precisamente ahora». Se hizo el silencio entre ellos. De pronto, Jocelyn temió, horrorizada, que él pudiera suponer que ella deseaba que le facilitara su caballo. Sintió que el rostro se le enrojecía. Para tratar de ocultar su desconcierto, se apresuró a dar una explicación sobre la razón de su encuentro, sin detenerse a pensar en lo que estaba diciendo. «Deseaba saber, señor Wright», empezó a decir, «si estaría interesado en algunos otros bienes de la familia Combe. Ya tiene tantos que tal vez le gustaría poseer la colección completa. Tengo una miniatura que quisiera venderle». «¿Una miniatura?», preguntó Morgan Wright. No la miraba directamente, intuyendo tal vez su confusión. Estaba acariciando a Glorious Morn y movía las riendas junto a su nariz, como si sospechara que tuviera algún defecto. «Sí, una miniatura de Sir Roger Combe. Era un almirante. ¿Puedo verla?». «Por supuesto», contestó Jocelyn, sacando el pequeño paquete del bolsillo de su abrigo. Él lo tomó y Jocelyn pensó que aquella escena era absurda. Por un lado, el magnífico caballo cuyo dueño era un hombre de vasta fortuna y, por el otro, ella, envuelta en su viejo abrigo, con los cabellos despeinados por el viento. «Lamento mucho haberlo hecho venir hasta aquí», se disculpó ella por fin, «pero es que mi padre no lo sabe. Y tiene usted derecho a vender esta miniatura». Él sabía que la iba a vender, pero no a mí. Morgan terminó la frase. «Dígame, señorita Combe, ¿por qué me odia tanto su padre?». A Jocelyn le gustó la franqueza con que le dirigió esa pregunta. «Es difícil decir», le contestó. «Supongo que es una forma de desquitarse de un súbito sentimiento de inferioridad. Buck, quiero decir, mi padre, siempre ha conseguido todo lo que ha querido. Siempre ha sido de los primeros y ahora, en algo tan importante como su propio hogar, usted lo ha derrotado en cierto modo. Creo que no lo estoy explicando muy bien, pero estoy segura de que es así como se siente derrotado». «¿Quiere decir que por el momento yo soy el rey del castillo?», preguntó Morgan con gentileza. «Sí. Él es muy infantil en algunas cosas. Creo que ese es el significado que le da. Él nunca pensó heredar el título, y cuando fue suyo se sintió muy complacido». «Pero era solo una cuestión de tiempo», sugirió Morgan. «Tal vez precipité los acontecimientos al hacerle una oferta antes que se hubiera visto obligado a solicitarla. ¿Hubieran podido ustedes seguir viviendo en el castillo?». «Creo que no», contestó Jocelyn. «Pero todo ocurrió de repente, como si a alguien le informaran que tiene que sufrir una operación antes de empezar a sufrir algún dolor». «Lo siento», dijo Morgan, «si la he hecho sentirse infeliz». «No lo soy, ahora ya no», replicó Jocelyn con franqueza. «Al principio me dolió mucho, pues había conocido el castillo desde que tuve uso de razón, pero también le tenía cariño a la mansión cuando mi abuela vivía allí, así que no fuimos a vivir a un lugar del todo extraño». Reflexionó un momento antes de proseguir. «Pensándolo bien, no debe importarme por qué habría perdido el castillo de todos modos a la muerte de Buck. Ya no quedan más Combe. Buck fue el último. Yo debía haber sido varón. Mi nacimiento lo estropeó todo». «¿Y hubiera sido diferente?», preguntó Morgan. «Quiero decir, bajo el aspecto financiero». Jocelyn lo miró sorprendida. «Nunca lo vi de esa manera. No, supongo que no hubiera significado diferencia alguna. Pero si yo hubiese podido heredar, jamás hubiéramos vendido el castillo». «Es horrible que diga eso», replicó Morgan sonriendo. «Pero estoy muy contento de que usted no hubiera sido hombre. Me siento feliz en el castillo». «¿De verdad?», preguntó Jocelyn con voz ansiosa. «¿Y le ha hecho muchas reformas?». «No, será mejor que no me lo diga. Podría importarme mucho».
¿Es por eso que no quiso encontrarse conmigo allá? Por supuesto, sentí miedo de verlo todo cambiado. Lo adoraba como era, descuidado, frío y muy incómodo. Le aseguro que no le he hecho nada que altere la belleza del lugar. La tranquilizó. He puesto algunas cortinas nuevas y algunas alfombras, pero no creo que lo encuentre muy diferente. Deseaba pedirle que lo comprobara, pero se contuvo, pensando que podía parecerle mucha presunción de su parte. Y en vez de seguir comentando sobre el castillo, miró la miniatura que tenía en la mano. Por supuesto que la compraré, dijo. ¿Cuánto quiere por ella? Desea comprarla, ¿de verdad? No está sintiendo... No está siendo... Se detuvo, buscando la palabra correcta. Filantrópico, sugirió Morgan. No, señorita Combe. Le aseguro que deseo tener el castillo completo, exactamente como estaba. Sé dónde colgaban estas miniaturas. En la biblioteca, sobre la mesa de nogal donde se encuentran las cajitas de rapé. ¿No es cierto? Por supuesto, respondió Jocelyn. ¿Cómo lo sabe? No soy Sherlock Holmes. Cuando las descolgaron quedaron las marcas en la pared. Oh, exclamó Jocelyn, volviendo el rostro, y añadió con voz débil, tal vez no teníamos derecho a tomarlas. Me olvidaba que usted compró el castillo con todo lo que contenía. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.